Bienvenidos una vez más a Raíces. Qué bueno tenerte conmigo una vez más. Qué bueno compartir un tema más de profundidad. Recuérdense que Raíces está buscando profundizar en la verdad de nuestra fe. Y hoy tenemos un tema que fue sumamente debatido en los primeros siglos de la iglesia y que aún hay una que otra reminiscencia de este tema respecto de lo que implica y lo que es. Entonces, yo tengo el privilegio de tratar este tema con una persona sumamente importante, una persona que entiendo que privilegia a Raíces. Primero, vamos a ver de qué vamos a hablar. Vamos a hablar del tema de la deidad de Cristo. Es un tema, como dije inicialmente, muy controversial a través de toda la historia, o no toda la historia, a partir básicamente del segundo siglo de la iglesia, cuando ya los apóstoles fallecen, la mayoría de ellos fallecen, empieza a darse como un temita alrededor de Juan, por ahí, en donde la divinidad de Jesús se puso en cuestionamiento, y eso trajo una serie de teorías y demás personas. Y yo he invitado a Raíces al pastor Joel Peña. Joel Peña es un siervo de Jesucristo. Él es ahora mismo pastor de jóvenes en la Iglesia Bautista Internacional en la República Dominicana. Él tiene estudios teológicos en Integridad y Sabiduría, que es la división de educación del Ministerio de Integridad y Sabiduría. Tiene una maestría en divinidades del Southern Baptist Theological Seminary, que está en Louisville, Kentucky, y está casado con Angélica Rivera. Tiene 2 hijos, además de que produce el programa Entre Jóvenes para Radio Transmundial. Y entre las tantas cosas que él tiene, él me ha dado el privilegio a mí de entrevistarlo. Así que yo le doy bienvenida a mi querido pastor Joel Peña. Bienvenido a Raíces, Joel. Muchas gracias, Osías. Qué honor estar aquí contigo hablando de un tema tan relevante, no solamente para nuestros hermanos cristianos del pasado, sino para todo cristiano de toda la historia. Y este es un tema que me apasiona, ya que Jesucristo es no solamente la piedra angular donde se fundamenta toda nuestra fe, sino también la piedra de tropiezo para muchos que tienen una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Así que Dios nos dirija y que podamos sacarle provecho. Sí, y una de las razones por la cual yo quise traer este tema, Joel, es porque es un tema central. Es decir, toda la Biblia es en torno a Jesús. Dice el pastor Miguel Núñez, que ya asumo que tú lo conoces, un día que otro lo has visto por ahí. Dice el pastor Miguel Núñez que Jesucristo está escondido en el Antiguo Testamento y es revelado en el Nuevo Testamento. Y una de las maneras en la cual él presenta esto es como si fuera una línea que todo gira en torno a Cristo. Es como una línea que va de manera circular guiando a Cristo. Entonces, si tenemos un error en esto, tenemos un error en todo lo que tiene que ver con el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo, ¿cierto? Así es. Y Él es, ¿verdad? Como bien dices, desde el inicio de la Biblia, Él es el agente de la creación, todo fue hecho por medio de Él y para Él. Y entonces Él cuando llega aquí a la tierra, ya entonces se convierte en ese Dios encarnado, ese Logos, la palabra de Dios hecha carne. Y en base a su vida, entonces está nuestra salvación y nuestra esperanza de una salvación eterna ahora y como que dice, vivir cerca ahora del Padre en el cielo. O sea que Él es el fundamento de todo lo que es nuestra fe. Entonces, el tema de la divinidad, Joel, es, como dije, central, porque si Cristo no es una deidad o no es la deidad que debería ser, entonces todo se cae. Es decir, sería como cualquier otro gran maestro, gran filósofo que pasó por el mundo. Entonces, ¿en qué consiste el tema de la deidad de Cristo? ¿Cómo podemos ver la deidad de Cristo? Bueno, la deidad es una enseñanza que está en la Biblia de una forma a veces muy directa y a veces no tanto. Okay. Pero se establece que Cristo es Dios, Él fue y sigue siendo completamente Dios, pero ahora Él al venir a la tierra se encarna y cuando está aquí,
su gloria es dejada a un lado, ya que él mismo dice, ¿verdad? En Juan 17, Padre, yo te pido que me glorifiques con la gloria que yo tenía al principio. O sea que al principio Jesús, al estar con el Padre, él tenía una gloria que no tenía aquí en la tierra, pero ahora es un Dios encarnado, ahora tiene un cuerpo. Su estadía aquí en la tierra ahora se convierte en eso que llamamos, o que la Biblia llama, Emmanuel, Dios con nosotros. Y ahora Cristo tiene una naturaleza humana que le caracteriza para toda la eternidad. Y este Dios hecho hombre, entonces, viene a representar a Dios mismo, pero también representa al hombre delante de Dios. Dios 100% y hombre 100%. Algo que para la mente humana, ¿verdad?, es difícil de comprender, pero Él no es simplemente alguien que es como Dios, sino Él es completamente Dios, verdaderamente Dios, como el Padre lo es. Y eso lo afirmó Él mismo con las enseñanzas que Él dio. Cuando los demás escribieron de Él, como sus discípulos y todos los que llegaron a creer en Él, también aseveraron su divinidad. Y también podemos ver que las evidencias de su vida, los milagros, las obras que Él hizo, la resurrección misma, apuntan a una naturaleza que no era humana, sino divina completamente. Y cuando nos detenemos también a ver las características de este Dios hombre, vemos las características de Dios mismo, o sea, la eternidad, la omnisciencia, su poder. Bueno, podemos hacer una lista grande, pero de allí tenemos la divinidad de Jesús. Y como bien dijiste desde el inicio, este atributo, esta característica de Jesús fue debatida y fue argumentada. Incluso desde el primer concilio de ancianos que se registra en la historia de la iglesia, comenzaron a haber discusiones, ¿verdad?, acerca de este tema. Pero ven acá, ¿y será que era hombre solamente? No, que era Dios, no, que eran las dos cosas. Y de allí, gracias a Dios, salió el credo de lo que eran los cristianos de ese tiempo, que al día de hoy todavía permanece. Sí, pero es importante notar, Joel, que con la discusión no estamos hablando de meros mortales, digamos, que están discutiendo. Son personas con una sabiduría que tenían puntos válidos, puntos que se pudieran decir, oye, pero esta persona tiene razón. Porque cuando uno empieza a ver el concepto de divinidad o de que Jesús era Dios, cuando uno lo escucha poéticamente se escucha muy bonito, pero cuando uno lo pone en blanco y negro, realmente es cuesta arriba, porque como un ser finito es un ser infinito al mismo tiempo, así como que esa dualidad de cosas que se da en Jesús no es tan sencilla de las personas poder entender. Entonces, si tú dices Jesús es 100% Dios y es 100% hombre, eso era 200%. Entonces, pero el 200% como que no existe. De hecho, matemáticamente existe el 200% y el 500%, pero es por un exceso de algo, no necesariamente por una totalidad de algo. Entonces, ¿cómo pudiéramos nosotros entender un poco más fácil que Jesús era 100% humano y era 100% Dios sin ser un 200% ser? Es una excelente pregunta. Y yo creo que tú bien dices, al hacer la pregunta, ¿verdad? ¿Cómo podemos entender? Y yo creo que no hay mente humana que llegue a entenderlo completamente. Incluso la Trinidad no es entendible completamente. Exacto. Alguien dijo una vez que si rechazas la eternidad, te vas al infierno. Pero si llegas a comprenderla, te vas a volver loco. Porque es algo realmente que solamente Dios lo revela, como muchas de las revelaciones de Dios, muchos conceptos de lo que Él es, que para nuestra mente limitada, lamentablemente no vamos a poder tener una comprensión completa. Pero sí podemos llegar a
a percibir a través de lo escrito, a través de lo revelado, de forma especial, como es la palabra de Dios, que esto es una verdad inaludible, indiscutible, innegable que está allí. Entonces, cuando veo a Cristo y veo vamos a comenzar con el nacimiento virginal, ¿verdad? Sí. Dios elige a esta mujer, María la Virgen, y decide que ella iba a ser el recipiente de este Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. Dios decide entonces aquí tomar a esta mujer, que es ser humano, pero no utiliza a otro hombre para que nazca allí el Hijo de Dios, sino que utiliza al Espíritu Santo, a Dios mismo, produciendo en ella a este bebé. Ahora tenemos las dos naturalezas, el Espíritu de Dios viniendo a la naturaleza humana en María, formando aquí entonces a un ser único en toda la historia de la humanidad, y es a Jesucristo, el unigénito. Él entonces viene y nace y crece como cualquier ser humano. O sea, él aprende cosas, él pasa trabajo, él tiene necesidades, como vemos en la palabra de Dios, él llora, él tiene sed, él se pone triste. Eso es característico, ¿verdad?, de nosotros. No solo eso, ¿verdad?, sino que si llegamos al final de sus días, vemos que él muere como un ser humano. Sí. Dios no muere. Su naturaleza nunca llegará a la muerte, más eso es parte de la humanidad de Cristo. Ahora, Cristo no solamente era humano, sino que era Dios, y entonces cuando vemos su persona caminando en la tierra, vemos entonces su omnisciencia, conociendo asuntos y pensamientos que otros tienen, que solamente Dios lo conocería, como es el caso, ¿verdad?, de Natanael, en un momento cuando él se acerca a Jesús y Jesús le dice, yo te vi allá debajo de la higuera, y Natanael dice, pero ¿y de dónde? Sí, ¿Cómo él sí. supo eso? Solo Dios podía estar allí en esa persona. Vemos a un ser humano en Cristo haciendo obras, milagros, que solamente se apuntan a Dios, como es la resurrección de muertos. Sí. Acciones como perdonar pecados, que nadie se atrevía a perdonar el pecado de nadie. Incluso él fue acusado en una ocasión diciendo, pero ¿y quién es este que se atreve a perdonar pecados si solo Dios puede hacerlo? Y Jesucristo entonces le responde, bueno, para que vean que el Hijo tiene el mismo poder para perdonar pecados, le digo a este paralítico, levántate y anda. Y se levanta el paralítico y vuelve y le repite, tus pecados te son perdonados. En otras palabras, tú lo que estás diciendo es que en Cristo se dan una serie de evidencias que fueron profetizadas, que solamente encajan en un ser con esa divinidad. Porque tú mencionas, por ejemplo, el tema de que hubo una resucitación de muertos, pero vemos también como Eliseo resucitó muertos también. Entonces, además de que coincide con eso, es que hay una serie de cosas que deben coincidir con Cristo solamente. Sí, definitivamente. Y nosotros vemos que las profecías, como bien mencionas, apuntan a una persona, a un niño nacido. Incluso si puedes ir a Isaías 9, capítulo 6, allí nosotros encontraremos, ¿verdad?, esa grandiosa profecía de este ser que iba a nacer de una mujer, y las características que nosotros pudiéramos ver allí de este hombre son realmente divinas, ¿verdad? Nosotros vemos a un consejero, a un Padre eterno, a un Dios con nosotros, y cuando vemos todo eso, apunta completamente a las características que nosotros vemos en Cristo. Nosotros pudiéramos hablar como de esta unión de hombre y Dios de una forma un poco más técnica, y en teología la llamamos la unión hipostática, o sea, la unión de las dos naturalezas. Sí. Y esa palabra da como griego uno, da eso. Completamente, es algo que no usamos normalmente en el vocabulario diario, ¿verdad? Pero hipostasis, que es una palabra griega, es eso, sustancia, naturaleza, esencia. Y allí entonces en esta unión
se da la completa deidad y la perfecta humanidad juntas, que forman ahora una sola persona. Y esto no quiere decir, ¿verdad?, que se mezclaron las dos naturalezas, ¿verdad? Y salió otra cosa rara que era... No, no, no. Cristo tiene las dos naturalezas distintas, humana y divina. Pero es una persona dentro de esta Trinidad. Y una vez más, aquí vemos términos que no son como completamente entendibles para nosotros, pero sí lo vemos en la Biblia. Y nosotros vemos, ¿verdad?, en Filipenses 2, por ejemplo, este vaciamiento que debe darse de lo que es la gloria de Dios para que entonces Cristo sea hombre. Y vemos, sí. Voy a leer este pasaje, dice 2, versos 6. El cual, Jesucristo, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. La pregunta es, ¿de qué se despojó Jesús? Exactamente. De la gloria que él tenía. Y por eso mencionábamos al inicio de nuestra conversación cómo Jesús, en ese gran capítulo de Juan 17, donde él intercede por los discípulos y él habla a Dios el Padre diciendo, Señor, glorifícame con la gloria que yo tenía al principio. Ahora no la tengo como en este rol de hombre aquí, pero volveré a tenerla. Y Cristo se despojó de toda esa gloria para hacerse hombre, aunque él, como dice bien este verso, y este es un verso directo y claro acerca de la divinidad de Jesús, ¿verdad? Existía en forma de Dios, dice el verso, él no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó y entonces vino aquí a la tierra. Y aquí viene otro término rarísimo, ¿verdad? Además de la unión hipostática, está este término de kenosis, de vaciamiento, despojarse, que Cristo tuvo que hacer. Y esto no implica que Él se despojó de sus características divinas, o sea, sus atributos, como su sabiduría extrema, ¿verdad? Su poder también es todopoderoso, su eternidad y todo eso permanecían en él, aunque él decidía limitarla para mostrar entonces que era también nuestro representante. Entonces sí. ahí pudiéramos decir, porque uno de los razonamientos que también surgieron en el tiempo del cuestionamiento de la divinidad de Jesús y la humanidad de Jesús es dónde empieza uno y dónde termina otro. Porque así como tú mencionas, Dios es omnisciente. Pero Jesús tuvo que aprender a hacer cosas. Si fue un niño, un bebé, que lo más seguro brincaba mucho también, y María diciéndole, Jesús, ven, una cosa así. Es decir, Jesús tuvo que aprender, y la Biblia sugiere que él debía crecer en sabiduría y estatura, es decir, que debía darse un proceso natural de aprender un idioma, por ejemplo, como tuvo que aprender al menos 3 mínimo, por el tema del griego, el hebreo y una que otra palabrita en arameo que tuvo que decir. Entonces, 3 idiomas, como quiera que tú lo pongas, hay que aprenderlos. Y no fue, y entonces hay unas historias de que Jesús cuando era niño hacía como unos milagros, unos asuntos, pero no hay forma de cómo comprobarlo. Entonces, el cuestionamiento primario sería, ¿dónde empieza uno, dónde termina otro? ¿O van de la mano? ¿Cómo se da la restricción? Porque tú acabas de mencionar que la kenosis, que es ese vaciamiento que se da en Filipenses, que habla Pablo, esa kenosis, ese yo quitarme esa gloria, implica entonces restricciones, que son las cosas humanas. Entonces, ¿cómo pudiéramos ir diferenciando hasta cuándo entra uno y cuándo entra otro, para entonces poder entender mejor la humanidad y divinidad de Cristo juntas? Sí, yo no sé si recordaremos un pasaje que a mí me intriga mucho porque muestra un poco lo que tú mencionas. Y es como Cristo, después de haber mostrado que Él conoce todos los detalles, el pasado, el presente y el futuro, de repente hay una parte donde Él mismo confiesa, ni yo conozco el tiempo ni la hora, sino el Padre,
que está en los cielos. O sea que de una forma como de diseño, Dios en sus tres personas, hay como una especie de acuerdo de que esto no lo vas a conocer y no lo vas a manejar solamente el Padre. Y Cristo entonces le dice eso a sus discípulos: eso yo no lo domino, no lo sé. Dios el Padre sí lo sabe. Entonces, de esa misma forma, nosotros vemos a Cristo creciendo. Dios hecho hombre con todo su poder, sin embargo, limitado en muchas características que solo Dios puede hacer. Por ejemplo, este ejemplo que tú bien dices, ¿verdad? De conocer y crecer en sabiduría, en tamaño, en lenguajes, en toda la instrucción que le tuvo que dar su madre, bueno, en fin, en todo niño, en todo ser humano necesita ese aprendizaje. Bueno, Cristo, por diseño divino, en su plan redentor, fue, limitado en cada etapa de su vida, pero no porque él no podía saber todo eso, no porque él no podía saber todos los idiomas de la tierra, no porque él no tenía el poder para conocer incluso la fecha de su venida y del día último del Señor, no porque él no podía hacer y conocer todos los detalles desde que fuera un recién nacido. No, sino que hubo un diseño, un plan divino de la Trinidad, de que este Dios hecho hombre, aunque era 100% Dios y tenía el poder para saber todo, en su plan divino, él iba a ser limitado, ya sea progresivamente limitado, ya sea, ¿verdad?, que él iba a ir creciendo, o ya sea restrictivamente, completamente en algunas ideas o conocimientos donde él no iba a entrar. Y a mí me llama y me asombra la atención cuando el mismo Cristo, podemos verlo a él caminando sobre las aguas en medio de una tempestad, y allí los discípulos, ¿verdad?, asombrados, ¿y qué es esto? Un fantasma. Sí, y él caminando. Y entonces llama a Pedro y ayuda a caminar a Pedro aunque él se hunde. Y ese mismo Cristo que camina sobre las aguas, cuando va a ser bautizado, se hunde en el agua. Sí. O sea que él tiene el poder para hundirse como un ser humano normal y también como Dios, romper todas las leyes de la física y que restringen al ser humano y pararse sobre las aguas. O sea, así que en el caso de Cristo, entonces, más que limitaciones humanas, son autorrestricciones que él en la Trinidad concordaron para Cristo. Es decir, no es necesariamente que él no podía, sino que él decidió no hacer. Exactamente, completamente. Perfecto. Y es algo como que tiene un propósito detrás, Josías, porque tú te pones a imaginar a este Dios, ¿verdad?, en toda su gloria y esplendor, Jesucristo, cuando estaba ya junto al Padre, y ahora con el único objetivo de salvar al pecador como nosotros, él se despoja de todo eso y comienza aquí a vivir como un ser humano en polvo, en hambre, en luchas, en limitaciones que tú bien describes, ¿verdad? Pero no es simplemente por nada, sino es por amor a su nombre primero, para levantar su gloria y su justicia, y luego a la humanidad perdida, que como bien dice Juan 3:16, Dios le amó tanto que envió a su Hijo único para que creyéramos en Él. Y eso a mí me llena de gozo, de pasión por Jesús, porque todo lo que Él hizo fue con esa razón: amarnos, salvarnos y llevarnos a Dios nuevamente. Entonces, partiendo de eso, una de las primeras objeciones que vimos con respecto de Jesús, que yo decía al principio que más o menos inicia al final del primer siglo y que el apóstol Juan empieza a hacer alusión a ellos en las primeras cartas, tiene que ver con el tema de los gnósticos, que los gnósticos hacían una diferencia primaria entre
lo material y lo espiritual. ¿Cómo se da ese tema? ¿Contra qué estaba peleando Juan en sus cartas, en su primera carta, en su primera epístola, claro, el apóstol Juan? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que plantea el gnosticismo? Bueno, el gnosticismo, como otras corrientes de ese tiempo, atacaban directamente la naturaleza de Cristo. Okay. Por un lado, ¿verdad? Tenemos otra corriente que era el arianismo, de Ario, un anciano de Alejandría, que atacaba el que Cristo fuera Dios. Okay. Y entonces él decía que Cristo fue creado y fue únicamente enviado para cumplir esa redención como un hombre y morir, y ya ahí quedó. Okay. Y allí en ese primer, ¿verdad?, concilio de ancianos y líderes de la iglesia tuvo que discutirse esa proposición de Ario. Pero por el otro lado, en los tiempos, como bien menciona, de Juan, y por eso él escribe sus cartas, tenemos los gnósticos que ahora no es que rechazan que Jesucristo es Dios, sino que Jesucristo es hombre. Sí. Ellos rechazan que Él vino en carne, sino que este ser que estaba aquí con nosotros era como un fantasma, un espíritu que estaba aquí con nosotros, que no realmente vino en carne, porque tenían en su mente que Dios era algo completamente puro y que todo ser humano, el cuerpo humano, era pecaminoso, inmoral. Toda la inmoralidad residía en nosotros. Por tanto, Dios no podía unirse con el cuerpo humano. Entonces estamos hablando de que todo lo material está corrompido y la pureza de Dios no cabría en esta impureza humana. Entonces, por eso decía al principio que uno cuando escucha de estas herejías, uno las condena, pero cuando uno se pone a ver lo que la intención que tenían esas personas, era, digamos, una intención, una intención válida de reconocer la divinidad de Dios como tal y decir, no, pero espérate, ¿cómo este Dios puro, que cuando Moisés sube al monte, sale brillando, que tuvo que taparle y solamente con ver el resplandor de su espalda tuvo que taparle los ojos porque si no quedaba ciego? ¿Cómo esto cabe en 33 años de un ser humano? Entonces, tratar de entender las herejías es darnos cuenta de que estas personas quizás con una intención o con una buena intención de querer diferenciar lo divino de lo humano, dice, bueno, pero espérate, que de momento Jesús no era Jesús, y Jesús era como un fantasma, un asunto que iba flotando por ahí, ¿cierto? Así es, y yo creo que es bien cierto lo que dices, o sea, hay buenas intenciones detrás, pero las intenciones deben llegar a un límite cuando hay una revelación ya. Yo creo que toda secta y toda doctrina falsa tiene detrás un logro positivo que quiere hacer o aclarar. Lo difícil de esas corrientes es cuando se chocan con la revelación de Dios y no quieren aceptar lo que Dios hizo, ¿verdad? Sí. Y ese fue el caso de los gnósticos. Gnósticos que vienen de conocimiento. Tenían ese conocimiento de Dios que es muy positivo. Dios realmente es santo, santo, santo. No hay pecado en él. Pero yo creo que lo negativo de esa corriente era pensar que todo lo material era pecaminoso. Porque Dios hizo lo material también. Y cuando Él creó todo, dijo que todo era bueno. Correcto. En gran manera. Y dentro de eso todo estaba lo material. Entonces, en esa nube de conceptos, entonces es que se enreda esa corriente de ideas. Y entonces Juan, escribiendo en su primera carta, como bien mencionabas, aclara de que aquel que no crea que Cristo vino en carne es anatema o no es hijo de Dios o no es salvo, y eso es algo serio, ¿verdad? Es algo que pone un límite directo a todo lo que era el gnosticismo de ese tiempo y nos aclara a nosotros de la importancia de la humanidad de Cristo. Sí. Y nosotros pudiéramos dedicar un buen tiempo de resaltar y ven acá, ¿y por qué Dios tuvo que venir en carne? ¿Por qué Dios, que es, como bien
describe la palabra y conocemos es trascendente y santo y puro sin medidas, viene entonces a una naturaleza como la nuestra. La motivación ahí detrás es gloriosa, ¿verdad? Sí, sin duda alguna. Pero seguimos avanzando entonces en temas de posibles respuestas a la divinidad. Si seguimos avanzando en el tiempo, nos vamos a encontrar con una herejía conocida como el nestorianismo, que Uy, plantea básicamente que Jesús era hombre, pero era un hombre con una mente distinta. ¿Cómo es eso? Es decir, como que era como que María tuvo un muchacho y Dios puso en ese muchacho otra cosa adentro. Entonces eran como dos cosas que tenía adentro, como dos mentalidades. ¿Cómo se explica eso, Joel? bueno, ahí podemos ver el reto que tenían esos primeros ancianos, ¿verdad? Y esos primeros cristianos del inicio, porque muchos de ellos fueron testigos oculares de Cristo Sí, y ellos enseñaron a la siguiente generación lo que habían visto. Y así cada generación entonces fue entendiendo la persona de Cristo, pero muchos de ellos entonces comenzaron a tener sus propias ideas. Muchos de ellos ya no fueron testigos oculares, muchos de ellos venían de un mundo pagano, que vinieron al cristianismo y entonces se encuentran con estas verdades bíblicas, pero que en su entendimiento humano y también con las corrientes paganas de sus tiempos no podían comprender a cabalidad. Y entonces esta otra corriente que es muy similar a lo que nosotros vemos a los arianistas, porque estos creían que Cristo vino en carne, como los de Ario, pero no entendían que Cristo era completamente Dios, sino todo lo contrario. O sea, él sí tenía algo especial y era una mente, un razonamiento, algo divino en su mente, pero que no era 100% Dios. Y entonces esto es algo que también los ancianos de aquel tiempo tuvieron que aclarar y refrenar, porque Cristo no solamente tenía una mente así, sino que era todo su ser, que era divino. Entonces, tanto el nestorianismo como el arianismo, como el gnosticismo, incluso muchas otras como el polarianismo. sí, en inglés a veces uno se confunde. Todo ismos. También se presentaron allí, ¿verdad? Presentando conceptos que eran un reto para aquellos hombres de aquel tiempo, ¿verdad? Cuando nosotros vemos que esos apolinarianistas Sí, hablan también de que Jesús tenía un cuerpo normal, pero una mente divina, que es también esto del nestorianismo, ¿verdad? En una alma regular humana, nosotros podemos ver que esto fue catalogado de herético en aquel tiempo, porque Jesucristo era completamente Dios y no solamente una separación entre cuerpo y mente. Y eso era lo que quería, ¿verdad? Esta doctrina, ¿no? Aquí hay un límite. Su cuerpo era hombre, sí, está bien, pero su mente era era divina. divina. Entonces, pero no. O sea, la mente de Jesús también era humana y lo vemos como acabamos de discutir, de que él tuvo que aprender cosas, él tuvo que crecer en entender la lógica, perdón, lo que era la Conocimiento. tierra, lo que eran los lenguajes, lo que pasaba en su nación, la historia, todo eso tuvo que aprenderlo. Incluso hay un pasaje en la Biblia que es muy profundo, que muchas veces es difícil de entender para nosotros, y es que él aprendió obediencia. Wow. El Hijo de Dios, Dios hecho carne, aprendió obediencia. Eso es algo ilógico para nosotros, Sí, sí, tremendo. pero es parte de lo que es la revelación de Dios, mostrándonos, wow, él nos representa de una forma ideal a nosotros, que también necesitamos crecer y aprender. Nosotros podemos decir, yo siento que Él me entiende, yo siento que Él representa a Dios, pero también me representa a mí.
la lucha que yo tuve, las tentaciones, Jesucristo las tuvo. Y eso es parte de lo importante de su naturaleza humana y divina también. Pero mira qué interesante, porque Jesús en la cruz, y quiero traer dos elementos importantes de Jesús y su humanidad. Uh-huh. En la cruz Jesús mismo dice, de sus palabras, nadie lo obligó, y él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Wow. Es decir, hay personas que sugieren que hay planteamientos que sugieren que hasta en ese momento específico hubo literalmente una separación entre Dios y Jesús, por la cual Jesús dice eso. Entonces, eso da pie a pensar que efectivamente Jesús evidentemente era humano, pero quizás no era tan divino como se pensaba que era, porque se abandonó. Es decir, ¿cómo yo me abandono a mí mismo? ¿Cómo se da eso? Sí, y justo este domingo pasado Dios me dio el privilegio de hablar acerca de algo relacionado a eso. Cuando Jesús está citando allí a un salmo, el Salmo 22, escrito por David, y es un salmo de lamento que, como muchos otros en la Biblia, el escritor está lamentándose delante de Dios por muchas cosas, y una de las más frecuentes era esta ausencia, alejamiento de Dios de la persona. Y para un ser humano uno pudiera decir, bueno, eso pasa, porque si hay pecado, si hay circunstancias en que este hombre está desobedeciendo a Dios, Dios se va a alejar y no va a querer comunión con esta persona. Y los salmistas pudieron escribir de esa experiencia de ¿dónde estás, Dios? O ¿por qué me has abandonado, Dios? Y Jesucristo, entonces, en ese momento crucial, toma ese salmo, lo toma de David y se lo aplica a su experiencia y dice la misma palabra de David: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cristo estaba allí representando al ser humano pecador de toda la historia, tomando todos los pecados de la humanidad y clavándolos allí en la cruz. Y él estaba allí como el peor pecador del mundo entero y de la historia humana completa. Y entonces Dios, coherentemente con la Biblia entera, que es santo, que no tiene relación con el pecado, que no puede ser tentado porque él no tienta a nadie, porque de él no viene pecado alguno. No viene. Entonces, Jesucristo personifica el pecado de todos nosotros allí, y lo regular, lo bíblico, es que Dios, en su santidad, oculte su rostro. Wow. Y aleje de su propio Hijo, Dios hecho hombre. Wow. Jesucristo, por primera vez en toda la historia de la eternidad, experimenta una lejanía de la propia divinidad de su Padre. Y eso es algo sumamente profundo. Es decir, escapa, ¿verdad?, nuestro entendimiento. Dios es coherente y dice, es que aún a mi hijo, aunque él no pecó, él carga en su cuerpo todo el pecado de toda la humanidad, presente, pasada y futura. Y hemos pecado mucho hoy. Los seres humanos hemos pecado mucho y nos falta mucho por pecar. Entonces, Dios tuvo que literalmente dar la espalda a Jesús entonces. Es decir, que hubo efectivamente una separación, un dejar a Jesús. Jesús, no puedo estar contigo ahora. Tienes que morir primero para poder estar contigo. Así es, hermano. Y lo maravilloso de todo esto es que si tú terminas de leer ese Salmo 22 que Jesucristo hace referencia, tú te vas a encontrar con casi 10 versos de ese Salmo que apuntan a muchos momentos de Jesucristo. Wow. Cuando él fue burlado, cuando él sus ropas le tiraron suertes, cuando él fue vendido. Entonces el Salmo representa la vida de Jesucristo, y allí nosotros podemos ver cómo este Dios no escatima esfuerzos para mostrar, número uno, que Él es santo y Él está dispuesto a mostrar su santidad y justicia también. Aquí vemos otro atributo, haciendo justicia con el pecado
cuando su hijo es castigado allí y crucificado, pero también este Dios que es santo, que es justo, ahora también nos muestra que Él es un Dios de amor, porque quien está muriendo ahí no es otro que Él mandó, sino es que es tu propia naturaleza que está ahí encarnada por nosotros, mostrando misericordia, dispuesto a rechazar a su Hijo para la salvación de pecadores que no lo merecían. Él fue rechazado y Isaías 53 menciona cómo Él fue desechado por los hombres, pero también lo fue por Dios. Él fue hecho pecado, como dice Corintios, para que nosotros entonces tuviéramos justicia. Y eso debe llevar a todo cristiano a adorar a Dios y a amarle más, a vivir de una vida rendida a Él, porque Dios en su divinidad aquí en la tierra lo mostró a través de Cristo, colgándolo en la cruz, rechazándolo por el pecado, pero a la vez, como termina la historia, que no termina en la cruz, sino resucitándole de los muertos para dar victoria. Entonces, si seguimos la línea de pensamiento, Joel, entonces, si afirmamos que Jesús efectivamente era Dios y era humano, ¿no tendría Él algún tipo de ventaja en la tierra respecto del pecado como tal? Es decir, cuando Cristo fue tentado por el diablo, Él, primero, pudo haber caído, y dos, si pudo haber caído y si hubiese caído todo el plan de salvación, y número dos, cómo venció, ¿no tendría Él algún tipo de ventaja? Porque imagínate, si Él es Dios y humano, debe tener algún tipo como de beneficio por ser hijo de Dios y por ser Dios, de no pecar. Entonces, primero, Jesús pudo haber pecado, y dos, ¿Jesús tenía algún tipo de ventaja respecto de nosotros aquí en la tierra? Esa es una de las preguntas más complejas que yo he tenido que responder. La pasamos. En mi vida, así que vamos a pasarla. No, vamos a tratar de ser un poco bíblicos y aunque realmente, sinceramente, yo tengo que decirlo, o sea, no es algo que comprendo en su totalidad, pero el hecho de que Jesús, y vamos con la primera pregunta, ¿verdad? ¿Habría posibilidad de que este Hijo de Dios pecara? La Biblia nos muestra, ¿verdad?, que Él era sin pecado, pero el hecho de que en Él habitaba toda la plenitud de Dios, Dios no tiene posibilidad de pecar. Dios no puede habitar con el pecado. Entonces, por un lado, Dios se hace hombre para representarnos, incluso es tentado de una forma salvaje por el enemigo. Sí. Porque ninguno de nosotros, ¿verdad?, hemos sido tentados directamente con el diablo mismo apareciéndonos y ofreciéndonos miles de cosas, sino más sutilmente. Y después de 40 días de pasar hambre. Y 40 días. No era fácil, ¿no? Sí, o sea que había una debilidad en el cuerpo de Cristo en ese tiempo. Entonces, por un lado, debido al entendimiento que tenemos de Dios, es imposible que Dios peque. Y yo creo que a pesar de que Cristo fue tentado en todo, a pesar de que Cristo fue el representante del ser humano, la naturaleza divina que había en Él no le iba a llevar a pecar, y no creo que haya sido una posibilidad alguna el que Cristo pecara y el plan de Dios se frustrara. Okay. Yo creo que también todo plan de Dios se lleva a cabo y dentro de lo que es el plan de Dios, Dios no iba a permitir que ese plan se corrompiera por el pecado. El Cristo, dice la palabra de Dios, que fue el representante del hombre. Como Adán fue el primer representante y lamentablemente falló, la palabra de Dios nos dice que Cristo, entonces, que es nuestro segundo representante, sí venció el pecado. Y lo venció de una forma tal que pudiéramos decir, Él tenía un cuerpo, una mente como nosotros, con deseos como nosotros, pero sin pecado. ¡Wow! O sea, Él fue tentado con cosas de comida y Él tenía deseo de comer. Sí. Él quería comer. Pero si tú y yo, Josías y Joel, son tentados con esa comida, que también tenemos deseo de comer,
nosotros pudiéramos caer en la gula, nosotros Bueno, pudiéramos en caer. mi casa no hubiese faltado pan nunca. Si yo puedo convertir piedra en pan, en mi casa no falta pan. Exacto, entonces ahí está, ¿verdad?, la gran diferencia. Y yo entiendo, ¿verdad?, que por un lado, él no podía pecar, ahora por el otro, tenía Jesús ventaja sobre nosotros, tenía Jesús una posición o un poder especial que por más bueno, era imposible. Bueno, hay dos verdades ahí. Una, si él es mi representante, él debió haber pasado por todo lo que un ser humano pasa y él entiende cada una de mis tentaciones, mis luchas, porque él lo vivió. Ahora, el deseo de apartarse de Dios, de desligarse de lo que es el propósito divino, ahí él no lo tiene. Entonces, si pudiéramos decir, bueno, la lucha que yo tengo, sí, Jesucristo la tiene. Ahora, lo que él no tiene es el deseo pecaminoso. Y el deseo pecaminoso no estuvo en Jesús ni cuando nació, ni al final de sus días. Por tanto, Él es Dios mismo. Entonces, ahí está la mezcla. Él es el sacerdote que representa a los hombres delante de Dios, diciéndole a Dios, Dios, perdona. Y Él es el mismo Cordero que se sacrifica por nosotros. Aquí está el precio. Pero Él no es el pecador que necesita el pecado del sacerdote ni del Cordero. Wow. No sé si me di a entender con todo eso, Sí. pero Es decir, así resumo. es decir podemos decir que Jesús hace una acción de identificación del modelo. Bueno, esto es como el ser humano debe comportarse, ¿sí? Porque nosotros estamos viendo, el que ve esa perspectiva de que Dios tuvo ventaja, se le olvida que estamos en desventaja relativa porque ya estamos corrompidos. Jesús no estaba corrompido, por lo tanto no estaba en ventaja, lo que no estaba era corrompido. Entonces, No. él es como él era como el modelo. Bueno, si tú quieres vivir conforme a la ley de Dios, ese es su modelo, Jesús. Y en base a eso, si tú sigues eso, técnicamente no vas a pecar, aunque pecaremos eventualmente porque estamos corrompidos. Y lo que tú dices de la identificación, lo veo muy interesante en Hebreos capítulo 4, donde tenemos un sumo sacerdote que sabe, que conoce, que sabe lo que es estar tentado. Amén. Y aunque Mateo solamente menciona esas tres tentaciones, dice la palabra que Satanás lo dejó por un tiempo, por lo que significa entonces que más adelante probablemente también vino a traer. Y cuando tú veías a los fariseos que tentaban a Jesús, era realmente Jesús cogía su pique. Bueno. Porque no es sencillo. Entonces, yo no solamente hubiera vuelto, tumbado mesa y dado latigazos, sino que uno de esos hubiera muerto, yo creo. no, bueno, mira, por algo nosotros no somos Jesús, porque yo como el poder de Jesús era muchas cosas. Así es, así es. Entonces, Joel, partiendo de esto, viendo la grandeza de la divinidad de Dios, la grandeza de la humanidad de Dios, ¿sí? Porque la humanidad es grande, tan grande como es su divinidad. Entonces, ¿cómo nos sirve Jesús en nuestra vida diaria? ¿Cómo esta doble naturaleza de Jesús nos permite a nosotros vivir? Nos permite a nosotros poner en práctica el Evangelio, porque el Evangelio es Cristo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver esa dualidad de Jesús, dualidad, unidad, para ponerle un concepto, esa doble personalidad, esa doble naturaleza en uno solo en nuestras vidas? Amén. Bueno, sí, creo que entendí tu pregunta. El poder entender esta gran verdad nos muestra, número uno, que Dios es que es capaz de tomar una decisión que rompe todo esquema para que el hombre pueda reconciliarse con él. O sea, Dios no cierra las puertas en justicia ni condenación, sino que diseña un plan desde el mismo Génesis para acercarse al hombre y
viene a la tierra, no se queda desde lejos, sino que viene a la tierra, siendo Él omnisciente, omnipresente, que está en todo lugar. No, Él decide hacerse como nosotros, siendo el mismo Dios, siendo santo y puro, involucrarse con el pecado de cerca, con estos hombres que bien tú decías, ¿verdad? Los fariseos, los mismos discípulos, todo el que les rodeaba a nosotros en el día de hoy. Él se hace pecado, Él se hace hombre, para entonces nosotros pudiéramos decir, tenemos ahora un mediador que es de nuestra propia naturaleza delante de Dios, uno que pasó por lo que nosotros vivimos y puede entonces representarnos delante del Padre. La redención humana necesitaba a esta unión hipostática, esta unión de Dios y hombre, porque como hombre Él nos representó, como Dios. Ahora su muerte tiene un valor mucho más grande porque no es la muerte de un humano pecador o limitado, sino ahora es Dios mismo que, como bien decíamos, está ahí en la cruz, rechazado y muere. Y eso tiene ahora un peso que Dios puede decir, ese sacrificio es aceptado. Wow. Y yo soy liberado gracias a esa gran obra de redención de mi Dios. Sin ese sacrificio de pureza, de santidad, de un hombre que no falló, que nos representó, era imposible. Era necesario para nosotros tener un sacerdote que fuera como ese, como tú bien mencionas de Hebreo, ¿verdad? Que pasara, fuera tentado en todo y intercediera por nosotros, que se identificara por nosotros, pero también algo que se vio en Cristo, porque Él decía, ustedes me ven a mí, han visto al Padre. La única forma de que nosotros pudiéramos conocer bien al Padre, al Dios que creó todo y que nos quería salvar, era viendo esta imagen de un hombre que era Dios y que era al mismo tiempo el Padre. O sea, que Él vino a revelarnos a Dios de una manera perfecta y efectiva también. Si hubiera sido solo hombre, bueno, hubiera visto otro hombre bueno por aquí caminando en la tierra, un buen profeta, como dicen algunos. Sí. Pero no, el ser Dios nos vino a mostrar sus atributos, su amor, su misericordia, su gracia infinita, y que yo puedo entonces entender cómo es este Padre. Y Él vino a ser entonces nuestro ejemplo para nosotros vivir el resto de días que nos quedan aquí en la tierra. Entonces, esta gran verdad que hemos analizado hoy tiene implicaciones muy serias y profundas para nuestro día a día. Y que nosotros podamos decir, se ve borrosa la imagen de Dios por los problemas y las tentaciones que yo tengo aquí. Vamos a Cristo. Wow. Vamos a Cristo, vamos a la cruz, vamos a ver quién vino Él a revelar. Y ahí podemos ver al Dios que nos ama. Perfecto, y es interesante porque entonces la Biblia no dice que Jesús dejó de ser humano. Es decir, lo que Él tuvo fue un cuerpo glorificado. Por lo tanto, Jesús sigue siendo humano en el cielo. Increíble. Increíble eso, ¿eh? Increíble. Wow, wow. Como cuando Él viene, ¿verdad? Él puede mostrar las heridas a los discípulos y no viene un espíritu, sino que viene en cuerpo. Y entonces también Apocalipsis muestra de que podemos ver las heridas de ese que fue inmolado. O sea que Él sigue teniendo ese cuerpo. ¡Wow! Y Tremendo. tú dices, y podemos reconocerlo allá y podemos decir, ese es mi Salvador. ¡Wow! Entonces, ¿cómo pudiéramos, Joel, para así terminar, cómo pudiéramos mostrar a Cristo en nuestras vidas? ¿Cómo pudiéramos, ya que tenemos esta afirmación de que es Dios, de que es humano, cómo pudiéramos nosotros en nuestro día a día reflejar a Cristo en lo que hacemos? Amén. Yo creo que lo primero que debiéramos, al llegar a entender este gran amor y misericordia que lleva a Dios a tomar esta decisión cósmica para hacerse hombre, nosotros debiéramos decir, wow, o sea, ese amor yo tengo que mostrarlo a otros. Yo tengo que, si es preciso, yo negarme a mí mismo para amar al otro. Yo considerar al otro importante como Cristo me consideró a mí valioso.
por la imagen que tengo de Él, pero también porque el Padre nos amó. Entonces, Dios ama al ser humano, Dios ama al pecador que nos rodea. Y nosotros somos la carta abierta que los demás necesitan para conocer a ese Dios. La Biblia nos dice que estamos llamados a gritar, reconciliados con Dios, reconciliados, así como nosotros hemos sido reconciliados. Nosotros no hablamos de una reconciliación que es teórica, no. Nosotros hablamos de que nosotros fuimos reconciliados por este Hijo de Dios hecho hombre, que nos mostró la gracia divina, para que nosotros entonces vayamos con ese mismo ímpetu a los demás, a decirles, reconcíliate con Dios. Dios es capaz de amarte, te ha amado ya, pero tú no vas a conocer un amor como este. Ven a Él. También, además de mostrar eso, yo creo que estamos llamados a una santidad y a un caminar de pureza muy especial. Dios decide hacerse pecado por nosotros para que nosotros ahora andemos en rectitud de vida. Nosotros tenemos a un Dios santo que debemos reflejarlo de todas las formas. Pablo decía, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Él mismo escribía, ¿verdad? Ser pues imitadores de Dios como su Hijo amado. Eso está en Efesios. Nosotros debiéramos entonces tratar de enfocarnos en imitar a este Dios hecho hombre aquí en la tierra, para nosotros poder agradarle, adorarle, y también que otros puedan glorificar a Dios por las obras que nosotros hacemos que lo reflejan. Entonces, creo que hay un llamado especial a todos nosotros que hemos conocido esta gloriosa verdad para vivir de una forma diferente. Wow, entonces podríamos resumir que Jesús nos deja el ejemplo del amor al prójimo, el amor al otro, predicando el evangelio, y al mismo tiempo el ejemplo de vive en santidad. Es decir, esa doble misión de Jesús en nosotros, la practicidad se ve en la expansión del evangelio, en predicar el evangelio y en llevar una vida santa, ¿cierto? Amén, así es, hermano. Bueno, entonces, Joel, para mí ha sido un privilegio tenerte. Tú eres un filete. Hablar contigo es tremendo y te comprometo públicamente para que vuelvas una vez más a Raíces, porque creo que lo que aportas al cuerpo de Cristo es maravilloso. Gracias, Osías. Gracias por tomarme en cuenta y también por esta excelente iniciativa de Raíces. Que Dios pueda bendecir tanto al programa, pero también a todos aquellos que escuchan. Perfecto. Entonces, muchísimas gracias por estar con nosotros. Señores, gracias por haber compartido en Raíces en este nuevo episodio. Para mí ha sido un privilegio compartir con el pastor Joel. Ustedes lo pueden seguir en sus cuentas sociales, que la vamos a poner más abajo. Así que síganlo, él es tremendo. Tiene muchos mensajes ahí en YouTube, así que síganlo. Es un gran siervo de Dios. Y si quieren en su programa, invítenlo y quizá le haga caso. De momento, no, si le va a hacer caso, cómo no. Así que un abrazo grande. Gracias por estar en Raíces. Nos vemos en la próxima entrega. Bye, bye.